Salvador. Buenas tardes, licenciada. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. ¿Me escuchan, Buenas verdad? tardes, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Ay, disculpen, no encontraba mi micrófono. Ya. Entonces vamos a empezar hoy día con otra clase también importante donde ustedes van a cumplir un rol fundamental, ¿no? En la etapa del puerperio, tanto puerperio normal o patológico. Bien, entonces vamos a proceder a tomar asistencia, me parece. Hoy estamos 19. Alcázar. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Albites. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Antesana. Presente, licenciada. Buenas tardes. Bueno. Anjosa. Anjosa. Bautista. Presente, licenciada. Bendezú. Bendezú. Borunda. Cabrera Lengua. Cabrera. Campos. Campos. Candela. Castillo. Aquí mi presente. Buenas tardes. Corso. Corso. Donaire. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Elías. Elías. Espinosa. Presente, licenciada. Elías, ¿verdad? Sí, Elías, sí, presente. Espinosa Gómez. Presente, licenciada Espinosa Gómez. Guzmán Andía. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Escate. Buenas tardes, licenciada. Presente. Guamaní Ramírez. Presente, licenciada. Huaranca. Presente, licenciada. Inquilla. Lizárraga. Meléndez.
Pachas. Presente, Pacha. licenciada. Buenas tardes. Presente. Peña. Presente, licenciada. Ramos. Ramos. Reyes Alfaro. Rojas Calderón. Zúñiga. Bueno, ella ya se retiró. No la conocemos. A ver, un momentito. Cajo, Presente, licenciada. Calderón, Presente, licenciada. Buenas tardes. Cauti, Choque Cáceres, Choque, Licenciada. Presente, licenciada. Choque Cáceres. Choque Román, Condorí, Presente, licenciada. Cuba Pariona, Presente, licenciada. Buenas tardes. buenas tardes. Espinosa Cabrera, Espinosa, Espinosa Ormeño, Presente, licenciada Espinosa Ormeño. Flores Vázquez, Flores, Hernández Barahona, Hernández Barahona, Hernández no está. Hernández, Hernández, Presente, licenciada. Guamaní, Guamaní, Legua Arones, Presente, licenciada. Buenas tardes. buenas tardes. López Marroquín, López, Moreira, Moreira, Morón, Poma, Presente, licenciada. Quispe Chávez, Quispe, Presente, licenciada. Buenas tardes. Ramos. Presente, licenciada. ¿Me escucha? Sí, Quispe, ¿no? Ramos Melgar, Sí, licenciada. Quispe Chávez. Ramos Melgar, Raimundo, Presente, licenciada. Presente. Buenas tardes. buenas tardes. Reyes Pecho, Reyes, Siguas, Presente, licenciada. Taipei, Buenas tardes, Miss. Presente. Tataje, Buenas tardes, licenciada. Presente. Toledo, Toledo, Zapata, Presente, licenciada. Buenas tardes. buenas tardes. Bien, entonces vamos a proceder ya a dar inicio. Mi disculpe, la alumna Campos estaba escribiendo, pero no le contestó porque su audio fallaba cuando usted la llamó, pero se escuchaba entrecortado. ¿Quién? Campos, cuando usted la llamó, sí se escuchaba entrecortado, pero usted creo que no le escuchó y le escribió al chat. Licenciada Candela. Me quedé un poco tarde. Licenciada Meléndez también. Meléndez también. Voy a pasar lista al final, ¿ya? Aquellas alumnas que no han estado cuando estuve pasando lista, no se No, preocupen. mis Campos sí estaba. Al final vuelvo a pasar a aquellas alumnas que no han contestado. Bien, vamos a dar inicio a la ponencia programada para hoy. Por favor, mantengan con su audio ya apagado para podernos entender. Y al final, como ya ustedes saben, o a la mitad del desarrollo de la clase,
Vamos a dar un espacio para hacer algunas preguntas, aclarar sus dudas de ustedes. Entonces, empezamos, ¿bien? Entonces, sí, ya, Campos, ya estoy leyendo tu mensaje y ya estás con tu asistencia, no se preocupen. Al final vuelvo a llamar, ¿bien? Entonces, vamos a dar inicio. Hoy hablaremos sobre el puerperio normal y patológico. Acá en la imagen estamos observando ya una puérpera inmediata, ¿no? Donde le está dando de lactar. Este es un recién nacido, ¿ve? Entonces, hacen el contacto, ¿no? Piel a piel, pero me parece acá que esto ya es un recién nacido de horas, ¿no? Puede ser 12 horas, donde ya lo han pesado, lo han tallado, por eso está sin sus prendas, ¿no? Y de repente también ya va a llegar la licenciada de enfermería para que le bañe, ¿no? Entonces, por eso está en esta situación, sin sus prendas, el recién nacido. Pero la posición no es adecuada para la lactancia materna. Se sugiere que nuestra puérpera debe estar sentada, pero como es un puerperio inmediato que está dentro de las 24 horas, se recomienda cuando el parto es eutóxico por vía vaginal, nuestra puérpera debe estar en reposo aproximadamente por 6 horas. Entonces, ahí sí nuestra puérpera va a estar en esta posición dándole de lactar a su bebé. Bien, entonces, el puerperio también es considerado como el cuarto periodo del trabajo de parto. En algunas bibliografías encontramos, ya que los periodos del trabajo de parto son 3, ¿no? Pero en otras consideran cuarto. ¿Cuáles son? Ya mencionamos anteriormente, dilatación, el periodo de dilatación, periodo expulsivo, de alumbramiento, y como les digo, al puerperio, en otras literaturas, en otras bibliografías, vamos a encontrar pues como cuarto periodo. Entonces, el puerperio es el periodo en que se produce la transformación progresiva en orden anatómico y funcional. ¿De quiénes? De todos los órganos reproductores que se modificaron durante el periodo del embarazo. Pero cuando se produce el parto, estos órganos, especialmente el útero, tiene que volver a su estado pregravídico, o sea, antes del embarazo, como era, ¿no? Y para que vuelva a su estado normal, pues gracias a los entuertos, ¿no? Y estos entuertos que ocasiona dolor, va a ayudar a que el útero se vaya contrayendo y ¿no? Gradualmente va a volver a su tamaño que era antes, ¿no? Igualmente al peso, ya que con el embarazo el útero creció. ¿Cuánto? Aproximadamente entre 28 centímetros a 32 centímetros, o algunas veces llegan a medir 38 centímetros. Entonces, después que se produce el parto, este útero tiene que volver a su normalidad, tiene que contraerse para que se vaya reduciendo de tamaño. Entonces, ¿y qué tiempo demora para que el útero y los órganos reproductores, ¿no? Especialmente, vuelvan a su normalidad? Aproximadamente, ¿no? Dura entre 45 a 60 días, ¿ya? El periodo del puerperio. Durante pues este tiempo, el útero, los órganos reproductores, ¿no? Que han sufrido cambios, modificaciones durante el embarazo, volverán gradualmente a su forma, a su tamaño normal. Entonces, la involución uterina, especialmente del aparato reproductor que estamos hablando, ¿no? Entonces, van a volver a su normalidad, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer en un establecimiento de salud? Pues vamos a orientar a nuestra puérpera, ¿ya? A nuestra puérpera, ya que en el embarazo también
¿no? Se le da una orientación y consejería acerca de la lactancia materna para que nuestra futura madre esté preparada y sepa también cuál es la técnica correcta de lactar al bebé. ¿Bien? Entonces, es importante que la alimentación debe ser, ¿no?, a base de una lactancia materna exclusiva. Exclusiva, esto quiere decir que el bebé tiene que alimentarse a base de leche materna hasta los 6 meses. Pasados los 6 meses ya empezará pues con la ablactancia, pero va a continuar con la lactancia materna hasta los 2 años, pero es exclusiva. Quiere decir que nada de alimentos adicionales durante estos 6 primeros meses del nacimiento no debe administrarle, ni agua, ¿no? Porque la leche contiene todos los nutrientes necesarios, asimismo la cantidad de líquido que va a saciar la sed al recién nacido. Entonces, estos hechos son característicos del puerperio por la involución, ¿no?, de todo el aparato reproductor. Todas las modificaciones que aconteció durante el embarazo volverá a su normalidad. Asimismo, pues vamos a iniciar con la lactancia materna. Primeramente con una consejería a nuestras partulientas, la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, acá, y los beneficios también que va a tener la lactancia materna. ¿Le va a costar? No, porque es económica. No le cuesta nada. Está libre de demanda. Para una lactancia materna no tenemos que fijar un horario, ¿no? Entonces, pero sí, nuestra parturienta tiene que tener una alimentación adecuada. Y acá tenemos la silueta de cómo va a ir involucionando, volviendo, ¿no?, a su normalidad el útero. Ya les dije que el útero durante el estado gravídico, ¿no?, midió aproximadamente entre 28 a 32 centímetros. Algunas veces llegan a medir a 38 centímetros, ya estamos hablando de un feto macrosómico, ¿no? Entonces se produce el parto, el útero va a volver a su normalidad, ¿bien? Gradualmente. ¿Gracias a quién? A los entuertos. ¿Y qué son los entuertos? Son esos cólicos que se presentan después del parto. Y cada vez que vengan esas contracciones, pues va a ayudar a expulsar esos coágulos que han quedado todavía dentro de la cavidad uterina, al cual se le denomina loquios, que ahora lo vamos a estar observando. ¿Ve? A las 24 horas posparto, el útero a dónde se encuentra, y luego miren, a los 7 días después del parto, ya el útero se va a encontrar ya más reducido de tamaño, que va a estar entre la sínfisis púbica y el ombligo, o sea, en la parte céntrica, ¿no? A los 14 días ya va a estar suprapúbico, ¿no? Entonces, ya al mes ya va a estar intra, ¿no? Entonces, intrapélvico, donde es lo normal, y llegará a medir, pues, ¿cuánto? 8 centímetros, y va a pesar 60 gramos, 70 gramos, dependiendo la paridad de cada parturienta, ¿no? Entonces, ahí estamos observando. Entonces, les decía, los loquios son secreciones uterinas que contienen sangre. ¿Qué más? Contiene moco cervical y algunos restos de la placenta. Se produce esto, la eliminación de loquios, ¿ya? Porque en algunos partos, ya sea por vía vaginal o cesárea, ¿no? De todas maneras, ellas tienen que eliminar este sangrado llamado loquio. Lo normal, ¿no? No debe ser abundante, porque si el sangrado es abundante, ya estaríamos hablando de una hemorragia postparto. Es importante que nuestra gestante también identifique el volumen, ¿no? La característica también del sangrado, ¿no? Entonces, los loquios se van a clasificar en loquios hemáticos, loquios serosos, también loquios blancos, ¿no? Loquios hemáticos, ¿por qué? Porque estos loquios son de color rojo, hemáticos, que son sangre, ¿no? Entonces, y esto se produce pues en los primeros días postparto, ¿no? Ya a partir del 4.º día, 5.º día, esta característica de los loquios ya van cambiando en cuanto al volumen y también
al aspecto, ¿no? Entonces, lóqueos serosos, ¿ya? Entonces, y esto se va a dar, pues, estos cambios a partir del 5º a 4º día, ¿no? Como les decía, posparto. Y los lóqueos blanquecinos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ya no va a ir acompañado con rasgos de sangre, un poco amarillento, medio blanquecinos, ya van ausentándose. En algunas puérperas, esto se extiende, la presencia de los lóqueos hemáticos, a veces hasta una semana, como les decía, y esto va a depender de la paridad también, ¿no? Si yo tengo 5 hijos, pues el útero a veces se pone un poco hipotónico, ¿no? Y entonces, con la lactancia materna también ayuda a que el útero se vaya contrayendo. Entonces, se puede prolongar hasta 7 días y de ahí ya va cambiando su aspecto, ¿bien? Pero si el sangrado es abundante, ya es una señal de alarma, que eso nosotros tenemos que orientar a nuestra puérpera, que deben de ellas autocontrolarse, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta si ese sangrado es más de lo normal, debe acudir inmediatamente a su establecimiento de salud o al hospital donde le atendieron el parto. ¿Qué cambios se produce en el puerperio? ¿Ya? Mire, se va a dar en primer lugar la involución uterina, que quiere decir que el útero se va a tener que llegar a regresionar a tener la forma pregravídica, ¿no? Porque en el embarazo tenía una forma ovoide y luego tendrá que ser ya periforme, ¿no? Entonces también los genitales volverán, los genitales que han sufrido cambios. Tenemos pues a la vulva que se hiperpigmentó, ¿no? Entonces gradualmente también va a volver a su tono normal. Los entuertos, como ya les dije, que son esos cólicos, ¿no? Que se presentan en la cavidad uterina, entonces eso va a ayudar también a que el útero se vaya contrayendo y a la vez eliminando los lóqueos, ¿bien? Algunas puérperas pueden presentar estreñimiento, por eso que se dice a nuestras puérperas que deben de alimentarse, ¿no? Normalmente, pero comer más fibra, ¿bien? Tenemos las frutas secas, las ensaladas, que eso tiene bastante fibra, ¿no? Para que mejore la digestión. También en algunos casos se puede presentar las micciones frecuentes, ¿no? Ustedes saben que cuando uno está embarazada, miren, el útero pues crece y presiona a la vejiga. Y entonces la vejiga no permite, ¿qué cosa? Almacenar la cantidad normal de diuresis. Entonces, por eso que nosotros miccionamos con frecuencia, ya sea en el primer trimestre del embarazo o en el tercer trimestre del embarazo. Y cuando ya se produce el parto, todas estas modificaciones, pues, se va a ir ya adecuando a lo que era anteriormente. En cuanto a los cambios de coloración de la piel, como les decía, vienen las estrías gravídicas, ¿verdad? Que a algunas mujeres, si son primerizas, se le pone estas estrías a nivel del bajo vientre, en las caderas, en los pezones, en los senos, se va a hiperpigmentar, ¿no? En las primerizas son acá estas estrías gravídicas, tornan un poco violáceas, y aquellas que tienen ya 2, 3 hijos, es un poco nacarada. Entonces, este abdomen va a volver a su normalidad gradualmente durante estos 45 a 60 días que dura el tiempo del puerperio, ¿ya? Entonces, la paciente también va a ir recuperando su peso, ¿no? Algunas excedemos del peso normal que debemos de incrementar cuando estamos embarazadas, ¿no? De 8 a 12 kilos debemos de incrementar de peso, pero a veces superamos, ¿no? Estamos con sobrepeso. Entonces a ello dice que vamos a recuperar gradualmente nuestro peso normal, ¿no? Entonces, asimismo, la tonicidad del abdomen, como hubo una sobredistensión del, ¿no? del abdomen debido a que el útero
fue creciendo con el embarazo, entonces gradualmente y Que me bueno, lo riegue. Ah, no se ve nada. va a volver a su normalidad. ¿Cómo se clasifica el puerperio? El puerperio se va a clasificar, mire, se va a clasificar en puerperio inmediato, mediato, puerperio alejado o tardío. Puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas posparto. El puerperio mediato comprende desde el primer día, ¿no?, del parto hasta el 10º día. Pasado las 24 horas, ya es una puérpera mediata, ¿no? Entonces, ya el puerperio alejado, que comprende entre el 11º día, 45 días. Tardío, que se va a ir hasta los 60 días, ¿no? Entonces, en cada periodo, en cada clasificación, cada tipo de puerperio, los profesionales de la salud, llámense pues ginecólogos, en este caso, la obstetra, el técnico de enfermería, todo relacionado con la puérpera, vamos a cumplir un rol fundamental. Pero también la licenciada de enfermería, pero en relación al bebé. Ellos tienen que estar pendientes de su recién nacido. Entonces dijimos que el puerperio es un periodo que consiste en la recuperación progresiva. Entonces, ¿de quién? Del aparato reproductor. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 5 a 6 semanas, 45 a 60 días. Y el puerperio, ¿no? Dijimos, es que se va a iniciar desde el momento que se termina la expulsión de la placenta. ¿Cuándo se inicia el puerperio? Después del alumbramiento, ¿ya? ¿Y qué es el alumbramiento? Es la expulsión de la placenta con todos sus anexos. ¿Y cuánto tiempo dura el puerperio? Que ya lo vamos mencionando ya 3, 4 veces, entre 45 a 60 días, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas, el puerperio mediato va desde el primer día hasta el 10º día, ¿no? Alejado, 45 días, y tardío, que se va hasta los 60, ¿ya? Acá es 60 días posparto. Ya se puede prolongar. Entonces, durante todo ese periodo, durante ese tiempo, es que los órganos reproductores que han sufrido modificaciones volverán a su estado pregravídico. ¿Qué debemos hacer nosotros como profesionales de la salud ante una puérpera? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlar estrictamente. Una vez que se produce el alumbramiento, pues acá la técnica de enfermería va a entrar a tallar. ¿Por qué? Después de atender el parto, se produce el alumbramiento, ya la técnica, si es que no hubo episiotomía, no hubo desgarro, porque tenemos que suturar, si no hubiese ello, ya la puérpera, ¿no? Y es una puérpera, ¿qué va a hacer el técnico de enfermería? Realizar su higiene perineal a la puérpera para luego de esa camilla ginecológica que está, va a pasarla a la camilla para que la lleven al área de puerperio inmediato, donde vamos a estar controlando estrictamente a nuestra puérpera. ¿Qué cosa? Los signos vitales por un periodo de 2 horas. Pero también vamos a controlar el útero, que debe estar contraído, la cantidad de sangrado, que es importante, que la vía debe estar permeable, o sea, vamos a estar circulando cada 30 minutos controlando los signos vitales, visualizando que todo esté, ¿no?, permeable la vía, preguntando a nuestra puérpera cómo se encuentra. Porque en esas 2 horas puede complicarse, puede haber una hemorragia posparto. ¿Por qué? Porque el útero de repente no se contrae, ¿no? Entonces está con una atonía uterina y viene una hemorragia y estaríamos hablando de una clave roja y tendríamos que llamar al ginecólogo
¿no? Entonces, y ustedes tienen que estar acá pendientes. Acá estamos observando ¿no? el control de los signos vitales, en especial la presión, el pulso, la temperatura. Entonces, eso tenemos que estar controlando. La involución uterina, el loquio y también que la vía debe estar permeable. ¿Y qué cosa más? Una vez que cumplió las 2 horas, ya la puérpera, acá el técnico de enfermería, por indicación de la obstetra que atendió el parto, tiene que trasladar a la puérpera a hospitalización con todas sus pertenencias. Pero antes de ello, ustedes tienen que hacerle una higiene perineal, cambiar de su pañal, ¿no? Del pañal o el pañal descartable que tenga. Entonces, tenemos que llevar a nuestra paciente haciéndole su higiene perineal, reclamando los resultados de los exámenes de laboratorio, por si no reclamaron los resultados, ¿bien? Pero de repente llega en expulsivo, ¿y qué van a hacer? La paciente no le sacaron la muestra hematológica, ¿no? Entonces, después que se produce el parto, entonces llevamos la orden al laboratorio para que el personal, ¿no? El biólogo suba y le saque la muestra hematológica. Pero el sedimento urinario va a ser a posteriori porque la paciente va a estar con, ¿no? Hematúrica, puede salir la muestra de orina y entonces eso no va a ser favorable para que le hagan una buena evaluación. Entonces, ¿y qué se hace en ese momento? Entonces se dice que queda pendiente el examen de orina y ya en el siguiente turno ya sería en hospitalización donde lo van a efectivizar. Asimismo, cuando nosotros le vamos a trasladar a nuestra paciente, antes de ello, le tenemos que enseñar, ¿no? A reconocer cuáles son las señales de alarma que nuestra puérpera debe de tener. Pero también entra a tallar acá la obstetra, donde le dirá, ¿no? Le va a dar una breve consejería acerca de la paternidad responsable, donde la puérpera tiene que elegir un método anticonceptivo si quiere planificar su familia. Nosotros no le vamos a presionar, pero sí le brindamos la orientación y consejería. Asimismo, la importancia de la lactancia materna, ¿no? Brevemente se da una consejería de emergencia. Entonces, el puerperio, estamos hablando del puerperio inmediato, el puerperio tardío, perdón, el puerperio mediato, que corresponde entre el primer día y 10º día. En el puerperio mediato, también, ¿qué vamos a hacer? Acá el técnico de enfermería tiene que preparar su coche de curación para el momento de la visita médica. Es aquí, pasado las 24 horas, pasaremos la visita, el ginecólogo va a dar el alta a nuestras puérperas que no presentaron ninguna señal de alarma, que están evolucionando favorablemente. Entonces, igual, acá ustedes van a cumplir un rol fundamental, ¿no? Porque nuestras puérperas de parto eutóxico van a estar hospitalizadas por 24 horas. Y si la puérpera, su parto fue por cesárea, ella quedará hospitalizada por 72 horas, que corresponde a 3 días. Bien, entonces, acá vamos a ver que el puerperio normal es el periodo de transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional, que esto permite que los órganos reproductores que sufrieron modificaciones durante el embarazo volverán a su normalidad sin presentar ninguna señal de alarma. Mientras que el puerperio patológico, ¿ya? Es toda condición que interfiere en la regresión fisiológica al estado pregravídico de la puérpera. Y puede aparecer en este puerperio inmediato, ¿no? Algunas señales de alarma. Entonces, decimos que el puerperio normal
son aquellas puérperas que están evolucionando favorablemente y que no presentan ninguna señal de alarma. En cambio, el puerperio patológico son aquellas puérperas que su parto terminó por cesárea, ¿ya? O aquellas puérperas que su parto fue por vía vaginal, pero presentan señales de alarma, como cuál, fiebre, escalofríos, sangrado abundante, ¿no? Entonces, dolor intenso a nivel del bajo vientre, eso nos va a llamar la atención. Entonces, ya una puérpera normal se va a transformar ya en una puérpera, ¿no? Con signos de alarma. Ya estamos considerando a una puérpera, ¿no? De tipo patológico. Entonces, acá eso es importante. Entonces, el puerperio patológico tenemos acá y el puerperio normal. Acá, puerperio patológico son aquellas puérperas, ¿no? Que su parto terminó por cesárea. O pudo ser, ¿no? Por vía vaginal, pero viene en presentación pelviana. Por el tipo de presentación ya se transforma, ¿no? En un parto distóxico, por el tipo de presentación. Pero una puérpera normal, ya les dije, son aquellas puérperas que su parto termina por vía vaginal. Bien, entonces, y que no presentan señales de alarma. Miren, acá tenemos en la cesárea, acá se requiere de una intervención quirúrgica, o sea, es una cirugía mayor que ya entran los especialistas. Acá la obstetra no hace cesárea, atiende un parto por vía normal, sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, por vía vaginal, acá tenemos la cesárea y acá, en sala de operaciones, hay una técnica, ¿ya? Hay una técnica donde va a asistir también, cumplirá su rol importante acá. Y acá, en sala de parto, está la obstetra, que va atendiendo el parto, está la técnica, porque es su mano derecha, de la obstetra, y acá tenemos a la licenciada de enfermería que está a la espera de recibir, ¿no? Que nosotros asistimos al parto y le entregamos para que le haga la atención inmediata al recién nacido. Y acá tenemos al ginecólogo y en la parte posterior está el neonatólogo. Entonces, acá es multidisciplinario, así como acá en la cesárea, pero no está la obstetra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ginecólogo es el que va a hacer la cesárea. ¿Bien? ¿Qué debemos tener en cuenta en la recuperación, ¿no? De nuestras puérperas, ¿no? Miren, ¿por qué está perdiendo tanto de peso? ¿Habrá un factor causal? Tenemos que ver, ¿no? Acá dice función intestinal, ¿no? Es importante también. ¿Cómo va regresando progresivamente la pared abdominal a su normalidad? Pero acá estamos observando las estrías gravídicas, que algunas se asustan porque se quedan muy violáceas, pero conforme va pasando los días ya van volviendo, ¿no? Muy lentamente a su normalidad. Entonces, la pérdida de peso es la evacuación del útero, ¿no? Se pierde entre 5 kilos aproximadamente, ¿ya? En algunas veces también aumenta, ¿ya? Aumenta la frecuencia de la diuresis, ¿bien? Y la recuperación algunas veces se extiende hasta los 6 meses para llegar a tener un peso normal. Pero si la puérpera no se alimenta adecuadamente, hasta se puede, ¿no? Desnutrir, porque acá sí se requiere una buena alimentación. Y debemos de evitar, ¿no? De evitar el uso de malos hábitos nocivos como el alcohol, el tabaquismo, ¿no? La drogadicción. Entonces, eso no va a favorecer en la recuperación. En cuanto a la función intestinal, pues, como les decía, algunas
puérperas se sienten estreñidas, entonces acá nosotros tenemos que entrar a tallar, a orientarle, ¿no? La alimentación que debe ser completa. En una puérpera de parto normal, su recuperación es más rápida, la adaptación a su vida normal es mucho más rápido también, y ella se va a comer pasado media hora, ya empieza a alimentarse. En cambio, las de parto distóxico, ellas van a estar 24 horas en reposo gástrico. Entonces, tenemos que ver ello también. Entonces, ellos se preocupan, ¿por qué tengo estas estrías que permanecen por mucho tiempo? Gradualmente va a ir desapareciendo, pero no en su totalidad. En algunas veces que estaban violáceas se vuelven nacaradas. ¿Ya? El abdomen también, que estaba tan voluminoso, gradualmente volverá a su estado normal. Ahora, cuando la paciente se va de alta a las 24 horas, estamos hablando de un puerperio mediato, tenemos que darle una consejería fugaz, como ya les dije, sobre las señales de alarma, sobre la lactancia materna, asimismo también la higiene, ¿no?, personal de nuestras pacientes. Es importante. Y a la vez tenemos que decir estas señales de alarma, ¿ya? Y le indicaremos cuándo será su próxima cita y por dónde, ¿no? Si es una puérpera, ¿ya?, sin factores de riesgo y su parto fue por vía vaginal, ella tiene que ir a su establecimiento de salud al 7º día después que se produjo su parto. Y si la puérpera, ¿no?, es de un parto por cesárea, le tenemos que indicar que ella tiene que regresar, ¿ya?, para que le retiren los puntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería su próxima cita? Al 5º día. Si hoy día me hicieron la cesárea, hoy día estamos 18, 19, 20, 21, 22, 23. El 23 yo tengo que regresar, ¿no?, y sacar cita para ginecología para que me retiren los puntos y me evalúen cómo me voy recuperando después de la intervención. ¿Y cuáles son las señales de alarma? Antes de continuar de las señales de alarma, también me estaba olvidando, cuando nuestras pacientes vienen a su control, y si no eligió ningún método anticonceptivo, tenemos que hacer una interconsulta planificación familiar para que nuestra puérpera reciba nuevamente una orientación y consejería acerca de planificación familiar, ¿no? Paternidad responsable, para que ella pueda planificar su familia utilizando un método anticonceptivo. Claro, que ella va a decidir con qué método se va a proteger. Entonces, eso es importante. Ahora, las señales de alarma que nuestra puérpera tiene que saber, ¿ya?, es cuando nuestra puérpera presente fiebre, ya sea cuando esté hospitalizada o cuando esté en casa. Fiebre, malestar general, escalofríos, sangrado vaginal de un momento a otro, abundante, ¿no? Me va a llamar la atención, ¿verdad? Este malestar general va a estar acompañado con fiebre, con escalofríos, ¿ya? Entonces, dolor intenso a nivel del bajo vientre. Entonces, tenemos que tener estas señales de alarma presentes. Hacerle recordar a nuestra puérpera antes que se vaya a casa, ¿no?, que nos mencione 2 o 3 señales de alarma para ver si ella no nos ha entendido. Si no nos entendió, entonces le vamos a nuevamente hacerle recordar, porque eso es importante. Igual las licenciadas de enfermería le van a dar la orientación también a la puérpera, ¿no?, para que tengan presente sobre las señales de alarma de su recién nacido. Eso le compete ya a la licenciada de enfermería. Nuestra puérpera puede presentar algunas complicaciones, hemorragia posparto, ¿no? Puede presentar mastitis, puede presentar endometritis, infección puerperal, también puede llegar a una crisis de depresión puerperal,
¿ya? Entonces, mayormente esto se da en las primigestas o en las gestantes que de repente tuvieron una relación disfuncional y entonces toda la responsabilidad ella lo está asumiendo. Entonces llegan a una depresión, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta. Estas son las complicaciones más frecuentes que se presentan durante la etapa del puerperio. Y acá vamos a ilustrar mastitis, itis, inflamación, masto, mamas, ¿no? Entonces, inflamación de las mamas. Como ya ustedes saben, la mastitis mayormente se da por una mala técnica de la lactancia materna. Por eso, nosotros como profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud deben saber, ¿no?, los beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva, la técnica correcta, todos, para corregir a veces que nuestras puérperas no dan correctamente, ¿no?, de lactar a su bebé. Le debemos de decir que los 4 dedos deben estar por debajo del seno y coger en C, no debemos de cortar, ¿no? Entonces, en C, y debe estar sentada ella y su espalda bien apoyada en el respaldar de la silla, y en forma de sandía coger a su bebé, donde el bebé tiene que estar acá, en el codo, su cabecita, y su cuerpecito debe pasar por todo acá. Entonces, ella y nuestra mano sosteniendo a la nalga. Entonces, él o ella se va a sentir más segura, ¿no? Porque si no la cogemos bien, tiene miedo como que se va a caer. Entonces, igual, para retirar la boca del pezón, tenemos que orientar. Siempre la higiene. Hacerle recordar que antes de darle de lactar, debe lavarse la mano, ¿no? Eso es importante. Y acá tenemos la depresión puerperal. Nos vemos, ¿no? La depresión puerperal, estamos observando que la puérpera está sollozando. Hay que ver la causa, ¿por qué? Tenemos que indagar. Hay mucho descuido en la atención de su recién nacido, ¿no? No le da de lactar. A veces no quiere aceptar la atención del profesional de la salud. Se rehúsa a que nosotros le estemos atendiendo o que reciba su medicación o que le midamos la presión arterial o le hagan la higiene. No quiere, se niega, entonces a la fuerza tampoco. Y eso nos va a llamar la atención y tenemos que comunicar al jefe, que en este momento es el ginecólogo, ¿no? Acá tenemos infección puerperal. Toda infección, ¿qué ocasiona? Fiebre, malestar general, escalofrío. Pero si es una puérpera, hay que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué es esa fiebre? Inmediatamente tengo que acudir a mi establecimiento de salud. Puede ser porque quedó restos a nivel del endometrio, restos de la placenta, y eso ocasiona pues una infección puerperal, una endometritis, y las hemorragias posparto, como ustedes están viendo acá, de un momento a otro empieza el sangrado, ¿no? Tal vez es una puérpera inmediata y en el momento del alta no presentaba ninguna señal de alarma, pero al momento de querer ya alistarse a sus cosas y presenta este sangrado, la paciente no se va a ir, le van a suspender, ¿no?, el alta para ver la causa por qué está sangrando. Entonces, estas son las complicaciones más frecuentes, ¿ya? Más frecuentes que se presentan en el puerperio. Mayormente en el puerperio inmediato o mediato. Entonces, recordar que toda puérpera de parto eutóxico queda hospitalizada, ¿ya?, por 24 horas. Pasado las 24 horas, le darán el alta, siempre y cuando no presente ninguna señal de alarma. Bien, y luego se le indicará su próxima cita, que debe venir al 7º día después que se produjo, ¿no?, el parto. En este caso,
por materno 2, ¿no? Donde está la obstetra y le va a hacer la evaluación respectiva. Pero si la obstetra identifica un factor de riesgo, ¿qué va a hacer? Hace la interconsulta a materno 1, donde está el ginecólogo. Bien, entonces, estos son para aquellas no puérperas que su parto fue por parto eutóxico, vía vaginal. Y luego haremos la interconsulta a planificación familiar para que nuestra puérpera pueda elegir su método anticonceptivo y se pueda retirar, ¿no? Se pueda retirar ya protegida. Protegida para evitar un embarazo no planificado, ¿no? Acá estamos observando que le están dando una orientación consejería a la puérpera. Las puérperas de parto distóxico, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Las que son cesareadas, ellas van a quedar hospitalizadas por un periodo de 3 días. Y luego se le dará la, ¿no? La orden del alta. Entonces, en el momento de la visita médica, el ginecólogo evaluará a la paciente y él es el que va a dar la indicación si la paciente se va de alta o no. Si le dan de alta, le tenemos que decir que su próximo control será al 5º día después que le hicieron la cesárea. ¿Por qué al 5º día? Porque al 5º día le tienen que retirar los puntos. Y en este caso, ellas tienen que ir por consultorio de ginecología, porque ahí está el ginecólogo. Él es el que le va a evaluar cómo se va recuperando después de la intervención quirúrgica, ¿no? Igual, si nuestra puérpera no eligió un método anticonceptivo antes que se retire del hospital, entonces le van a hacer una interconsulta planificación familiar para que la obstetra le oriente acerca de los métodos anticonceptivos y pueda elegir un método. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer con nuestra puérpera? ¿Cómo debemos de manejar? ¿Qué le debemos de hacerle recordar siempre? ¿No? Se debe hacer hincapié de los cuidados que deben de tener ambos, mamá y bebé, y también su familia que va a visitarla, con quien la va a recoger, le tenemos que comprometerlas en el cuidado para que ellos también colaboren, estén pendientes, ¿no? De la puérpera y de su bebé, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de tratar a nuestras puérperas con mucha amabilidad, ¿no? Debemos ser humanos y tratar también con mucho respeto. La comunicación debe ser completa, clara, hablar con un lenguaje sencillo, entendible, tomando en cuenta su cultura, obviamente, respetando su costumbre, el nivel de educación y su idioma. Por eso debemos hablar con un lenguaje sencillo, entendible. ¿Bien? Entonces la atención debe ser con calidad y calidez, ¿no? Las puérperas deben recibir información relevante y oportuna que les ayude a tomar un rol protagónico, o sea, que le impacte, que ellas van a ser responsables, ¿no? Del cuidado de ella misma y de su bebé, ¿no? Y así poder reconocer las señales de alarma, tanto de ella y de su bebé. Se requiere que los prestadores, o sea, que los profesionales de salud aborden en forma integral este periodo crucial, ¿no? De nuestra puérpera, que incluya la orientación y consejería acerca de la lactancia materna. Es decirle que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. También la lactancia materna exclusiva. Exclusiva quiere decir que pura lactancia materna. No darle agüita ni leches adicionales, leches maternizadas. ¿Por qué? Porque esta leche materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna exclusiva
también puede funcionar como un método natural, siempre y cuando ella cumpla los requisitos. Puro pecho, mañana, tarde y noche, y que esté dentro de los 6 primeros meses y que no esté menstruando. Pero si ya le viene la menstruación a los 45 días, a los 2 meses, entonces ya no va a funcionar como un método natural. Tendrá que elegir un método adicional. ¿Bien? Pero no es seguro. No es seguro. Entonces, acá tenemos la lactancia materna. También sobre la salud reproductiva, paternidad responsable, que ya lo hablamos, para que nuestra parturienta pues esté preparada y pueda elegir su método anticonceptivo, ¿ya? Para que haya pues un espacio, ¿no? Entre un hijo y el otro hijo, aproximadamente entre 2 años, ¿no? Que es lo mejor, o hasta 5 años, pero la paciente es la que va a elegir. Y así no se produzcan pues las gestaciones muy precoces, ¿no? Ni bien tiene 1 año, ya está embarazada, pero eso es responsabilidad de ella, pero también de nosotros como profesionales de la salud. ¿Qué pasó? No llegamos a la puérpera, tuvimos que, ¿no? Nuevamente darle una buena orientación para que ella elija su método anticonceptivo, pero respetando también su cultura, su religión, ¿no? Eso es importante. Y acá estamos observando una mamá feliz de un parto por vía vaginal, y acá estamos comprometiendo también a la pareja para que ayude en el cuidado de las dos, del binomio mamá e hijo, ¿no? Sobre la lactancia materna. Miren esto cómo está cogiendo, ¿ves? En el codo está la cabecita sostenida y el brazo está pasando por la columna del bebé y nuestra mano está cogiendo las nalgas. Entonces el bebé se siente ya seguro que no se va a caer. Y ellos siempre nos agarran la manito y nos están mirando, y nosotros tenemos que también contemplar y hablarle porque ellos nos entienden, ¿no? Entonces, miren, acá estamos observando que es importante que la pareja también vaya al control prenatal, ¿no? Y así a la cita de la puérpera. ¿Para qué? Para que ambos reciban una orientación y consejería sobre la paternidad responsable, ¿no? Acá tenemos, ambos son responsables porque ambos son los que van a decidir en qué momento tener el próximo hijo y con qué método anticonceptivo se va a proteger. Pero la que elige el método anticonceptivo es la mujer, ¿no? Entonces, eso es importante. Pronto llegará para el varón algún método anticonceptivo, ¿no? Y pueda también participar en ello. Un mes se cuida el varón y el otro mes nos cuidamos, así, ¿no? Entonces, estamos involucrados en ello. Entonces, no olvidar que debemos de darle, ¿no? Una orientación y consejería breve, preciso, también sobre las señales de alarma, señales de peligro de nuestra puérpera, la importancia sobre la higiene personal. Hay algunas puérperas que dicen que ellas no se van a bañar hasta que tengan 30 días posparto, porque si no le va a dar el entuerto o el sobreparto, dicen ellas, ¿no? Pero le decimos que no es así, que la higiene es importante, ¿bien? Luego tenemos la orientación y consejería sobre planificación familiar. Tenemos que orientarlas. Las señales de alarma, si es que presenta malestar general o tiene que los senos no están muy congestionados, estamos hablando de una mastitis, igual tiene que venir inmediatamente, ¿no? Y de repente que no tiene una buena alimentación, pues le tenemos que dar orientación, consejería nutricional o hacer una interconsulta a nutrición para que allí esté el profesional y le dé la orientación. Pero de todas maneras nosotros tenemos que darle la orientación y consejería nutricional, que es importante. Los cuidados entonces del puerperio, ¿no? Que debemos de tener en cuenta
en el puerperio inmediato, pues tenemos que ver, ¿no? El control de los signos vitales, que ya les mencioné anteriormente. Los signos vitales, el pulso, la presión arterial, la respiración, temperatura, ¿no? Es importante el pulso y la presión, porque con eso nos va a señalar, ¿no? De repente que la paciente está sangrando. Solamente le controlé el pulso, pero no palpé el útero. ¿Cómo está? ¿Está contraído o no está contraído? ¿No? Y de pronto ella está con 50, 40, por decir, de presión, y eso nos va a llamar la atención. Y el pulso está súper acelerado, ¿no? Más de 100. Entonces, no, ojo. Entonces, inmediatamente reviso y me doy cuenta que está con una hemorragia. Entonces, ahí tenemos que actuar. Es importante el control estricto de los signos vitales, como les dije, en las 2 primeras horas postparto. Entonces, vigilar la apariencia, dice, ¿no? La aparición de ¿qué? De algunas señales de alarma, ¿no? Las hemorragias, ¿ya? El útero, que debe estar contraído. Si está flácido como una gelatina, entonces eso también nos va a llamar la atención. Y si está así, el sangrado va a ser abundante, ¿no? Algunas pacientes pueden hacer hipertensión tardía también, ¿ya? Eso es importantísimo. O tal vez puede haber una hipertermia, ¿no? Entonces nos va a llamar la atención que en el embarazo, vemos el carnet de control de embarazo, vemos que la paciente estaba con infección del tracto urinario y le preguntamos si cumplió con la indicación. Y tal vez nos dice, no pude comprar los medicamentos o no pude venir al hospital a pesar que tiene CIS. Entonces es descuido de ella. Entonces decimos que podría ser la infección urinaria que está ocasionando ella, ¿no? Entonces tenemos que ver la causa e informar inmediatamente a nuestro jefe. Entonces, ¿cuáles son las funciones del técnico de enfermería que va a cumplir acá en este periodo, ¿no? Del puerperio? Primeramente, nosotros tenemos que recepcionar a nuestra puérpera que está ingresando, que viene de centro obstétrico a hospitalización de puerperio, porque en puerperio está la técnica, en parto tiene otra técnica. Entonces, la técnica viene y la técnica de hospitalización tiene que recepcionar y ubicarla en la cama que está libre, está desocupada. Por eso, la técnica tiene que estar circulando siempre, viendo que la puérpera ya se va de alta, ya está libre, tienen que limpiar, desinfectar y luego hacer el tendido de cama. Velador, todo, desinfectar, ¿no? Entonces, pero ustedes también pues con guantes, ¿no? ¿Qué más? La técnica tiene que efectivizar, ¿ya? Recoger, efectivizar y recoger los resultados de los exámenes de laboratorio. Y si no lo hicieron, ustedes tienen que llevar esta orden, por eso pongo efectivizar y no les puse recoger, no. Entonces, si no le sacaron la muestra de los exámenes de laboratorio, ¿por qué? Esta puérpera pudo entrar, la parturienta, la paciente que estaba en trabajo de parto, puede venir de hospitalización. Eso quiere decir que sí, ya le hicieron los exámenes de laboratorio, pero faltan los resultados. Pero si la paciente ingresa de emergencia, a veces no se puede hacer que le saquen la muestra, porque llegó en periodo expulsivo, ya no nos da tiempo. Entonces, nosotros llevamos las órdenes y dejamos en centro obstétrico y el técnico llevará al laboratorio para que el biólogo suba y le saque la muestra. ¿Bien? ¿Qué más? Preparar, dice la paciente, el técnico de enfermería tiene que preparar su coche de curación con todas sus soluciones para realizar la visita médica. Asimismo, al momento de ingresar ustedes, se tienen que reportar cuántas puérperas les están dejando, ¿no? En puerperio patológico, en puerperio normal, cuántas hay, ¿no? Entonces, tienen que entregar el turno. Asimismo, les dirán
falta recoger los exámenes de la paciente de María Contreras, qué sé yo, ¿no? De la cama 312A, que le hemos llevado los exámenes, la muestra de orina y nos han dicho que para el siguiente turno. Entonces ya ustedes se reportan. Tienen un cuaderno donde ustedes van a reportar y qué cosa queda pendiente, ¿no? ¿Qué más? Van a brindar confort a nuestra paciente. Confort quiere decir tratarle con amabilidad para que no se sientan temerosas. No debemos acudir a nuestro trabajo, a nuestro centro de salud, ¿no? Eufóricas quiere decir gruñonas, molestas. No, tenemos que ir, pues, dejando los problemas en la puerta del ingreso de su establecimiento. Y entramos con los 5 sentidos, porque ellas van a estar, ¿no?, a la vanguardia de nosotros. Nosotros queremos que nuestra paciente se recupere, a que no se recupere, o quieren ustedes que se desmejore. Con nuestra presencia, con nuestra actitud, ¿no?, que vamos todas molestas, no le prestamos atención, se sienten temerosas también. A veces el factor psicológico influye mucho. ¿Bien? Realizar la higiene perineal a todas las puérperas en cada turno. Si me toca trabajar guardia nocturna, yo tengo que hacerle su higiene. ¿A qué horas? A las 5:30, ¿no? A todas. Cambiar si la solera está manchada de sangre, qué sé yo, tengo que cambiar. Tengo que dejar a toditas limpias. Y todos los veladores bien ordenados, las camas tendidas, porque eso observan en la visita médica y después nos llaman la atención o les puede llegar un memorándum. Entonces, cada profesional tiene su función, ¿bien? ¿Qué más? Pero para hacer la higiene perineal, ya ustedes saben, para coger la chata, todo, tienen que calzarse sus guantes, ¿ya? Llevar, una vez que pasamos la visita, el doctor da el alta a todos y nosotros hacemos la relación de altas. Y el técnico se encarga de llevar la relación de altas a, ¿dónde? A portería. Se le entrega al portero. Y algunas veces ya tenemos listas las papeletas de alta, ¿no? Ya firmadas por el médico encargado, entonces también... Ya bien, como ellos ya tienen la relación de alta, vienen ya los familiares y le estamos entregando las papeletas de alta, ¿ya? Para que puedan efectivizar y luego prepararlas a la puérpera para que ya se puedan retirar del establecimiento. Entonces, eso es importante. Y antes que nuestra paciente se vaya, tenemos que recalcarle también sobre la importancia de las señales de alarma que deben de tener en cuenta, la lactancia materna, su higiene, la alimentación, que es importante, ¿no? Y también recordarle cuándo es su próxima cita y por qué consultorio tiene que acudir. Eso es importante. Y acá estamos, ¿ve? Acá nuevamente enseñándole cómo tiene que darle de lactar a la bebé. Entonces, la atención a nuestra puérpera, ¿no?, es de tipo multidisciplinario. Acá tenemos la obstetra, acá está el técnico de enfermería, acá está el ginecólogo, acá tenemos a la licenciada de enfermería, ¿no?, al neonatólogo. Entonces hay internos también, entonces es multidisciplinario, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados también tenemos que decir? Su alimentación, que debe ser balanceada, para que tenga una buena producción de leche. Si la mamá no se alimenta, no va a haber una buena producción de leche, ¿no? Y no le debemos de recomendar que ella debe estar dando leches maternizadas, ya que su leche materna contiene todos los micro y macronutrientes, ¿no? Minerales, todo contiene. ¿Para qué? Para que este bebé crezca, ¿no?,
normalmente sin estar enfermándose con frecuencia, disminuye las infecciones, tiene mejor coeficiente intelectual nuestro bebé. En cuanto a la dentadura, también no va a haber alguna alteración. Es importante. Entonces acá tenemos la técnica de enfermería donde va a dar estas orientaciones a nuestra puérpera antes que se vaya a casa, ¿no? Y también la importancia de descansar, la importancia que debe acá cumplir el esposo o los familiares que estén acompañando a ella, a la puérpera, que debe apoyarlas, ¿no? En cuanto al cuidado, a la alimentación del binomio madre e hijo. Es importante que nuestra puérpera pues, tiene que descansar, porque si no se vuelven muy histéricas algunas veces, se descuidan en la atención del bebé, se aburren y eso no debe ser, ¿no? También se le indica que debe beber agua, que es importante para una buena digestión y todo, ¿no? Eso es importante. La alimentación, las señales de alarma, la higiene, ¿no? El descansar, la ayuda, ¿no? El trabajo debe ser en equipo, en casa. No solamente la mamá tiene que estar pendiente del bebé, sino también el esposo y la familia que debe de apoyar. Bien, alumnos, esto es referente a los cuidados que debemos de tener con nuestra puérpera. ¿Alguna pregunta tienen acerca del tema? Alumnos. Hola. Por mi parte tengo una licenciada. Todo está bien. licenciada. Sí, Ya, licenciada. está entendible. Bien, entonces ahora yo voy a pasar lista, ¿ya? Voy a pasar lista. ¿Quiénes no han contestado? A ver, al inicio. ¿Quiénes es? Cauti. ¿Llegó Cauti? Choque. Choque. Choque Román. Presente, licenciada. Choca Román. Y la alumna Cauti Lucana está teniendo ahorita problemas, licenciada. Bien. A ver. Flores Vázquez. Flores. Hernández. Barahona. Hernández Barahona. Guamán. Guaigua. Guamaní Guaigua presente, licenciada. Sí, Guamaní, sí. Guamaní, Guaigua, ya, muy bien. A ver, López. López. Buenas tardes, licenciada presente López. Moreira. Moreira. Morón, Guamán. Morón. Ramos Melgar. Ramos. Reyes Pecho. Toledo. Toledo. Presente, licenciada. Anjosa. ¿Está Anjosa? Bendezú. Mi Bendezú Mata presente. Borunda. Borunda. Cabrera Lengua.
Cabrera. Candela. Presente, licenciada. Corso. Corso. Inquilla. Inquilla. Lizárraga. Lizárraga. Presente, licenciada. Inquilla. Inquilla, presente, licenciada. No contestan, no les voy a poner asistencia. No les voy a poner asistencia. Lizárraga. Meléndez. Presente, Miss. Buenas tardes. Meléndez. Ramos Cagua. Reyes Alfaro. Presente, licenciada. Buenas tardes. Rojas Calderón. Rojas. Bien. Entonces damos por terminado la ponencia. Licenciada. Y pongan en práctica cuando empiecen ustedes a trabajar. Ya ustedes están ya preparados para prestar su servicio, cumplir las funciones del técnico de enfermería, ¿no? Ya que ustedes rotan, trabajan por las diferentes especialidades. ¿Sí? ¿Quién me está preguntando algo? Licenciada, disculpe. He tenido un inconveniente al enviar mi tarea de la sesión 9. Es que se me logró mi computadora, licenciada. No sé si puede habilitar, un favor, la Ya tú tarea. sabes que van a tener la nota mínima. Sí, licenciada, un favor. Ya, listo. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense, estudien, cumplan sus actividades y bien, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Ya saben, de repente la próxima clase van a dar un pasito y eso quiere decir que ya tienen que estar estudiando. La profesora no les va a decir, estudien que mañana es el examen. No. ¿Bien? Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, licenciada. Cuídese. Hasta luego, licenciada. Chao. Hasta luego, licenciada. Cuídese. Chao.